Bueno, nos encontramos con la noticia que rechazaron el recurso de Nahir Galarza para que la Corte Suprema revea la sentencia. Esta decisión fue tomada por integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Recordemos que la joven está condenada por el crimen de su pareja, Fernando Pastorizo, cometido allá por el año 2017. Y en línea se encuentra con nosotros la doctora Raquel Hermida, Raquel Hermida Leyenda, quien tomó hace muy poco tiempo la causa de Nahir Galarza. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de la FINOR la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto como siempre. Muy gracias. Doctora, bueno, esto es así. ¿Cómo se encuentra hoy este proceso? A ver, cuando yo ingreso a la causa ya estaba presentado el recurso extraordinario. Ahora, ¿qué es un recurso extraordinario? Un recurso extraordinario es un pedido de elevación a la Corte Suprema que se realiza frente al tribunal que le dijo ya que no, que le dijo que no correspondía la apelación y que él mismo resolvió en forma negativa. En realidad en nuestro país existe un principio jurisdiccional que tiene que ver con ser juzgado por los jueces naturales y demás, que en realidad es bastante conflictivo, porque por ejemplo analicemos, ¿qué iba a decir el Tribunal Superior de Entre Ríos? No, tiene razón la defensa de Nahir Galarza, nuestros tribunales se equivocaron y cometieron inconstitucionalidades. La respuesta obviamente es no. La respuesta sabíamos que era negativa y el doctor Ostolaza, que estaba a cargo de la defensa de Nahir Galarza, solamente él, el doctor Ostolaza sabía que se lo iban a denegar. Entonces es ahí cuando me convoca, es ahí cuando él dice, bueno, algo tenemos, es la última instancia, la queja. ¿Y qué es la queja? La queja es el recurso que viene después de esta denegatoria, pero que a diferencia de los anteriores se presenta ante la misma Corte Suprema de Justicia. O sea, en realidad este tipo de procesos hoy en día creo que deberían ser revisados, ¿no? Porque obviamente nos dicen que no. De todos modos, quiero recordarles que en la causa de Alexis Zárate recién fue detenido en este momento, cuando le niegan ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctora, o sea que estuvo todo el proceso en libertad, pero bueno, en este caso la libertad nunca existió y ella fue detenida el primer día del hecho. Doctora, si esto es así como usted lo afirma y con mucho sentido común, ¿sí? ¿Para qué se hace la presentación si se sabe que a uno se la van a rechazar o le van a decir que no? Porque es un requisito indispensable, no es que podés, digamos, ir directamente a la Corte. Para ir a la queja primero hay que hacer hay que presentar eso, y supongamos, la Corte recientemente le dijo a Neuquén, a la provincia de Neuquén, que no había tenido perspectiva de género en un proceso de abuso. Entonces, obviamente le está diciendo a distintas provincias que se están quedando atrás de alguna manera con los nuevos fallos jurisprudenciales, con la nueva... Yo sinceramente les voy a decir algo que importante. La perspectiva de género es muy diferente a la violencia de género. El fiscal, por ejemplo, yo lo tengo grabado y me causa, la verdad, mucha pena, cuando explica durante el juicio que ellos son grandes defensores de las víctimas de violencia de género, que son grandes defensores y condenan a femicidios, y yo tengo que decirle su obligación, para eso le pagamos, ¿no? Pero más allá de eso, confunden lo que es la violencia de género con la perspectiva. Perspectiva de género significa tratar en forma igual a mujeres, disidencias, niños y hombres ante la justicia. Lo único que tienen en común con la violencia de género realmente es la palabra género. Lo que acá se habla de perspectiva es tratar a los seres humanos iguales, como dice el artículo 16 de la Constitución. Y usted me dirá, doctora, pero eso ya existe hace años. No,
cuando los derechos humanos lograron por las convenciones internacionales instalarse en el mundo, muchísimos años después, se dieron cuenta que las mujeres no estábamos dentro de los derechos humanos, que las mujeres no teníamos derecho a esperar el juicio en libertad, que las mujeres no teníamos derecho a ser absueltas si nos defendíamos, que había muchos institutos que el Código Penal establecía que para nosotros eran privativos. ¿Por qué? Porque obviamente había una diferencia importante y los seres humanos, los ciudadanos, no todos valemos lo mismo. Entonces las mujeres tienen un valor, los hombres tienen otro, las disidencias otro mucho más inferior, y por supuesto los niños a veces ni se los tienen en cuenta. Doctora, y entonces termina siendo lo que grandes magistrados quieren, la justicia. doctora, recuerdo cuando dialogamos aquí en otra oportunidad, cuando usted recién retomaba el caso de Nahir Galarza, cuando se hacía cargo, recuerdo que en algunos puntos que nos marcó hacía referencia a esto, ¿no? Que este proceso no había sido tratado por personas con perspectivas de género, y también habló de varios errores procesales. ¿Esos errores hoy han podido plantearse, han podido hacerlos llegar? Bueno, nosotros tenemos una gran advertencia que dar a través de esta causa, y yo la tomé por eso. Por supuesto que no la puedo revelar en este momento, pero sí se advierte en todo el proceso. Yo me encantaría poder invitarte a ver, yo conecto el juicio a mi televisor y me siento a verlo, y lo que veo son dos abogados de la defensa absolutamente sorprendidos, como diciendo, ¿dónde estoy? Pero si yo soy abogado de Entre Ríos, si yo gané muchas causas, ¿qué hago acá? Y un proceso donde ya estaba determinado, un proceso que no tenía sentido, si ya la habían condenado antes de sentarla, donde se maltrataba y se les pedía a todos falso testimonio a cualquier testigo que dijera algo a favor de Nahir. Incluso las amenazas que vivieron amigas de Nahir, que tuvieron que mudarse de Entre Ríos, la vecina de Nahir, que en un momento el hijo le dijo, basta de defenderla y de decir lo que viste porque nos van a matar. Había situaciones tan terribles que no había peritos que se animaran a ser peritos de parte de Nahir. Nadie se animaba. No era una cuestión de que faltaba dinero, porque sí, en este tipo de causas, cuando son tan públicas, el dinero es lo de menos. Pero en realidad nadie se animaba. Y había también, de alguna manera, un rechazo por parte del primer abogado que estuvo en la causa de abrir el juego a este grupo de mujeres que luchamos por los derechos de la mujer y las disidencias, que le ofrecimos todo tipo de peritos, psicólogos, psiquiatras, criminalistas, criminólogos, con perspectiva de género, que lo negaron. Nos negaron el acceso. Y ese mismo abogado fue el que le dijo a Nahir Galarza, confesá el crimen, que a la tarde estás en tu casa. Doctora, la vamos a sumar a Lourdes, que está vía streaming. Lourdes. Ahí está, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Un mi gusto, consulta Lourdes. pasa también por el tratamiento sin perspectiva de género que han tomado muchos medios, y donde se la castigó y donde se la puso en un papel de victimaria desde el principio del caso, ¿no? Mira, yo te cuento, como abogada tengo muy mala prensa, me refiero a que no soy querida por los medios de comunicación, porque claro, mi trabajo es defender a cada una de mis clientas. Yo no me pongo, o sea, yo no soy amiga de ciertos conductores o ciertos periodistas, yo me pongo a defender a la clienta, ¿no? Desde el punto de vista de que cómo debe tratarse. Estudié criminología en los medios, me especializo en eso, y la verdad, sinceramente, cómo debe tratarse cada una de las situaciones.
Nair Galarza vino a justificar claramente todos los femicidios que no podemos detener en la Argentina. De alguna manera dijo, y es un problema de violencia en parejas, claro. ¿no? Justificamos con Nair Galarza que una mujer sea brutalmente asesinada cada 20, cada 18, no sabemos en realidad la cantidad de horas, pero sí es más de una por día. Entonces, este hecho de Nair, yo me la paso gritando, incluso soy conocida y muchos periodistas me detestan, porque me la paso diciendo, no digas eso que no es exacto, no digas eso que no es exacto, y tratando de llamar a programas de televisión y demás. Sí. Nair tenía varias cosas en contra. Nair era joven, era bonita, tenía el pelo lacio, viste, tenía la planchita como natural todo el día, era rubia y había matado a un chico muy joven. Entonces no tenía derecho a un juicio justo. Y eso fue lo que se le dio, amenazas a todos los testigos, y el tema este de la falta de... Doctora, ¿considera que era la mujer perfecta para condenar? Sin duda, sin duda, sin duda, por supuesto, pero yo cuando me entero del hecho, esto ocurre en diciembre del 2017, sí. Quiero ponerte, esto ocurre el 29 de diciembre de 2017, el 29 de diciembre del 2016, Sí. en esa época es cuando Estela Maris Sequeira es brutalmente asesinada por el abogado penalista Carrazone. Carrazone sigue preso sin juicio y sin embargo un año después, la misma fecha, Nair Galarza ya está en la Corte Suprema. O sea, ¿cómo es la rapidez? Para unos sí, para otros no. Carrazone no fue a juicio todavía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que ocurre con esta causa que tanto le molesta a tanta gente? ¿Por qué no? Gente me decía, yo soy una ciudadana común y quiero que los asesinos estén presos. Perfecto, Claro. pero ¿por qué no te ocupás de que sean los asesinos, los presos, de que estén bien juzgados? Porque la verdad, sinceramente, esta semana pasada tuve el honor de liberar a Laura Herrera, una chica que se vio obligada a defenderse de su pareja cuando iba a ser ahorcada, y Laura Herrera, que solamente tiene 23 años, se defendió y lo que dijo la Cámara fue no hay delito, se defendió, no hay delito directamente. Eso fue lo que dijo la Cámara, defenderse no es delito. Cuando me contestaban a mí y me criticaban, también me hablaban de este señor al cual había asesinado, obviamente, en defensa propia, Laura Herrera. Sí. Pero bueno, lamento informarles que nosotros conocemos a las personas en el rol, en cada uno de los roles que tienen. Sí, es cierto, Fernando era un chico joven, bonito, lindo, simpático, pero Nair merecía un juicio justo. Claro. Merecía que se investigara, Bien, que se analizara esa relación. Bien, doctora, buenos días, Agostina la saluda. ¿Qué tal, Agostina? Muy bien, ¿cómo es el paso a seguir ahora? Porque usted está pidiendo que se anule, y muchas veces un abogado se cansa de tanto pedir. Yo la sigo en las redes y le veo su trabajo por el movimiento feminismo, por la mujer, y la admiro mucho. Este es un trabajo en lo personal para usted súper importante. Para mí, esta mañana estaba presentando la elevación a juicio de una mujer que se vio obligada a matar a su marido y tiene 65 años. Al mediodía, a la media mañana, estaba con otra causa también de otra mujer que se defendió. Estoy con la causa Nair. Son decenas y centenas de defensas
que tengo en este momento en trámite. Nair, la única diferencia que tiene con las otras causas es que yo llego muy tarde. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo es que, lo que me decía ayer Nair, te quiero utilizar sus palabras? Raquel, ya me notificaron, estoy mal. Se ponía a llorar, ¿no? Y me trataba más como madre que como, a pesar de que tiene una mamá, me trataba más en una figura materna que en una figura de abogada. Digo, bueno, basta, le digo yo. Ahora empiezo a trabajar yo, quédate tranquila, empiezo a trabajar yo. Y ella me dice, ¿por qué todo es tan tarde? Y yo le dije, bueno, porque algunas cosas son así, y este proceso es muy difícil porque hasta sus allegados, sus más cercanos impidieron esta libertad sin darse cuenta. Claro. Esta libertad, este proceso, todo fue impedido, a tal punto que no hay una pericia psiquiátrica en toda la causa, que nadie se preguntó si Nair estaba bien, estaba mal. Le tomaron una pericia psicológica el mismo día que la internaron, porque estaba nerviosa. O sea, hay situaciones anormales en esta causa, tan ridículas, que... Si claro, errores que parecen infantiles o de aprendices en una causa, doctora. Mire, yo hace muchos años que no disparo y que no utilizo armas, por un problema de salud. Entonces, que tiene que ver con justamente motricidad, entonces obviamente es muy peligroso. Pero si ustedes escucharan la explicación del fiscal, que debe saber igual que yo disparar porque somos penalistas, y los penalistas tenemos que conocer de armas, este hombre cuando empieza a hablar de cómo disparó Nair y cómo utilizó el arma, realmente creo que un niño que ve películas de vaqueros o películas de guerra, se da cuenta que está diciendo cosas sin fundamento, hace movimientos ridículos, es un lego. Y el otro día me decía, yo le planteaba al licenciado Torre, ¿no? Al profesor, le digo, fíjate lo que dice, y me dice, es un lego, me dijo Torre respondiendo. Yo le dije, no, Torre, no es un lego, es un fiscal general penal, no puede ser un lego. Yo no puedo desconocer de psicología porque hago derecho penal. Yo no puedo desconocer de disparos porque hago derecho penal. O sea, lo que yo vi fue una suerte en el juicio. A mí me recordó la Inquisición, y cuando, con todo gusto, si se comunican conmigo, yo les voy a mandar videitos. Porque por supuesto. Del juicio, porque saben lo que van a ver. La Inquisición le va a recordar a las brujas de Salem juicios de ese tipo, donde ya está resuelto y no sabemos para qué está sentada la imputada. Claro. Doctora, queremos agradecerle por el tiempo. Nos quedaríamos obviamente charlando un rato más, pero bueno, debemos cumplir con otros compromisos. Ha sido un gusto y bueno, estaremos en contacto a la brevedad para darle continuidad a esta situación. Bueno, un gusto grande, encantada, como siempre.